Bienvenidos a la clase número 17. En esta clase vamos a ver cambios fisiopatológicos a nivel del sistema músculo-esquelético y del sistema genitourinario. Como introducción vamos a recordar que el envejecimiento es un proceso común a todos los individuos y que el conocimiento de los aspectos anatómicos y fisiológicos es fundamental para los profesionales. Lo que tenemos que evitar es creer que cambios fisiológicos del adulto mayor son enfermedades y entonces someterlos a estudios y tratamientos innecesarios. Y por otro lado, también tenemos que evitar pasar por alto en el adulto mayor enfermedades pensando que se trata de cambios solo por el hecho de ser mayores. El primer tema de la clase es la osteoartrosis. Esta definición que aparece acá es la definición del Colegio Americano de Reumatología. Y vamos a decir que la osteoartrosis son aquellas condiciones que se presentan con síntomas y signos articulares y que se deben a defectos en la integridad del cartílago articular, esto es muy importante, y cambios a nivel del hueso subcondral y en los márgenes articulares. Los factores de riesgo se dividen en modificables y no modificables. Dentro de los modificables, uno muy importante es la obesidad. La obesidad se relaciona con la artrosis de rodillas y también de caderas. Implica un factor mecánico de carga en las articulaciones, pero también se han estudiado otras asociaciones con alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales. Luego tenemos la actividad física y profesional. Se ha visto que determinadas actividades, por ejemplo, actividades manuales, pueden llevar a una artrosis de manos, o actividades profesionales, sobre todo las deportivas, de alta competición, pueden determinar una artrosis de caderas, de rodillas. Luego tenemos las alteraciones de la alineación articular. Estas alteraciones pueden ser a nivel de rodilla y se denominan genu valgo, cuando las rodillas forman un ángulo que es abierto hacia afuera, genu varo, cuando forman un ángulo abierto hacia adentro, recurvatum, que es la hiperextensión de la rodilla, o bien también puede ser la dismetría de miembros inferiores, cuando los miembros inferiores tienen distinta longitud, las displasias de cadera, son todas alteraciones de la alineación que hacen que el peso se cargue de manera normal sobre las articulaciones. Y los traumatismos, por último, en realidad es un factor que se relaciona con el anterior, ya que luego de un traumatismo y una fractura puede ocurrir que haya una mala consolidación y la alineación de la articulación quede alterada. Luego los factores no modificables, que son la edad. La edad va aumentando la rigidez del cartílago y va disminuyendo también la capacidad de remodelación de la articulación. Las articulaciones que más se comprometen con la edad son la de las manos, columna vertebral, rodillas y caderas. El sexo, por encima de los 55 años, esta enfermedad muestra un predominio femenino. Factores genéticos y factores raciales. En ese sentido se ha visto que las mujeres de raza afroamericana presentan con más frecuencia artrosis de rodillas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el dolor
es el síntoma más común. Es un dolor de tipo mecánico, que quiere decir que aparece con la actividad y disminuye con el reposo. Esa es la característica principal. Con el tiempo puede hacerse cada vez más permanente el dolor. La rigidez articular, que se describe como matutina y menor a 1 hora de duración. Esto es para hacer la diferencia con la artritis reumatoidea. Es una rigidez que dura 15-30 minutos y puede presentarse, como dije, de forma matutina o a veces posterior a un periodo de reposo prolongado. La limitación de la movilidad, que al principio de la enfermedad es por el propio dolor. Luego, a medida que la enfermedad avanza, la limitación se produce por la deformidad articular. Puede ocurrir, por ejemplo, que los pacientes con artrosis de cadera o de rodilla tengan dificultades para caminar. La artrosis de cadera también da dificultades a la hora de vestirse, por ejemplo, colocarse las medias o atarse los cordones. La artrosis de rodilla dificulta el subir y bajar escaleras. Y por último, la crepitación, que puede o no estar presente, y es un crujido que aparece cuando se moviliza la articulación, ya sea el paciente de forma activa o nosotros la movilizamos de forma pasiva. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Manos, a nivel de las articulaciones interfalángicas, proximales y distales. Se forman nódulos que, como ven en la fotografía, tienen nombre propio. También puede comprometer la articulación trapecio-metacarpiana. Esto se denomina risartrosis o artrosis del pulgar. Rodillas, caderas, columna. Los segmentos más afectados en la columna son cervical y lumbar, que son los más móviles. Y luego, bueno, puede comprometerse alguna otra articulación del cuerpo. Esto es menos frecuente y suele aparecer en relación a algún traumatismo previo. El diagnóstico es clínico y radiológico. A nivel radiológico lo que se va a observar es una disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos marginales y anormalidades del contorno óseo en general. Lo que ocurre es que estas alteraciones radiológicas son muy frecuentes por encima de los 60 años, pero solo un porcentaje reducido de los adultos mayores tienen síntomas, un 25% aproximadamente. A esto se le denomina comúnmente disociación clínico-radiológica. Y para terminar, ¿cuál es el abordaje terapéutico? Es una entidad compleja que admite distintas medidas, pueden ser no farmacológicas, farmacológicas o quirúrgicas. Las no farmacológicas se relacionan con la educación del paciente, si tuviese sobrepeso u obesidad, la reducción del mismo, la realización de ejercicio, que en general los más recomendados son los ejercicios de tipo hidroterapia, por no actuar en el agua a la fuerza de gravedad, kinesiología, incluyendo métodos físicos como la termoterapia, evaluar si el paciente requiere algún complemento como plantillas, un vendaje funcional o un estabilizador de rodillo, alguna ayuda para la marcha, como un bastón, un andador, que son elementos que van a disminuir la carga de peso en las articulaciones.
Y luego ya tenemos el tratamiento farmacológico, que es un tratamiento sintomático. Va a intentar controlar el dolor. Con analgésicos de tipo AINE o glucocorticoides intraarticulares. Todos estos van a actuar de forma rápida. Y como analgésicos de acción más lenta, se describen compuestos como el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina, la diacereína o el ácido hialurónico intraarticular. Los objetivos generales de este tratamiento son controlar el dolor, mejorar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida. Sí, con las medidas no farmacológicas y farmacológicas. Esto no se controla, existe la opción quirúrgica que trata del reemplazo articular y que se va a indicar en aquellos casos en que no hay control del cuadro con las medidas anteriores y la calidad de vida del paciente está muy afectada. Hasta aquí hemos visto osteoartrosis. Vamos a iniciar ahora con el segundo tema de la clase, que es la osteoporosis, que se define como un deterioro de la masa ósea y de su microarquitectura que incrementa su fragilidad y predispone a las fracturas óseas. Tengan en cuenta que en los adultos mayores esto aumenta la morbimortalidad, las fracturas de caderas y de columna, que son tan comunes, tienen un impacto importante. Por ejemplo, la fractura de cadera durante el primer año tiene una tasa de mortalidad de hasta el 24%. ¿Y en qué contexto se producen estas fracturas? Ante traumatismos que se llaman menores o de bajo impacto, ¿sí? Esto es debido a la fragilidad que están teniendo los huesos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se dividen en factores mayores y menores. Entre los mayores tenemos la edad, por encima de los 65 años, el sexo femenino, el antecedente de fractura en un familiar de primer grado, el antecedente de fractura vertebral en el propio paciente, la menopausia precoz antes de los 45 años, el hipogonadismo, la osteopenia radiológica, el síndrome de mala absorción, el hiperparatiroidismo primario, el tratamiento con corticoides por más de 3 meses. Y dentro de los menores encontramos algunos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de cafeína, la pérdida de peso, la disminución del índice de masa corporal, la baja ingesta de calcio, la artritis reumatoide, el hipertiroidismo, el tratamiento crónico con heparina o con antiepilépticos, la inmovilización, la baja exposición solar y otros. ¿Qué es el remodelado óseo? El remodelado óseo es un proceso dinámico en el cual los osteoclastos reabsorben hueso y los osteoblastos depositan hueso nuevo. ¿Qué objetivo tiene este proceso? Ir manteniendo la calidad del hueso e ir renovando las microlesiones que se van produciendo con su uso. Es un proceso dinámico que está regulado por múltiples factores, como genéticos, biomecánicos, como la carga de peso, la gravedad, la actividad física, algunos factores a nivel local,
mediados por citoquinas, factores de crecimiento, factores vasculares y neurológicos, y también hormonales, ¿no? Vitamina D, paratormona. Este proceso tiene un balance igual a 0 hacia los 30, 40 años, y luego empieza a ganar la reabsorción ósea. Esto es más marcado en mujeres y después de la menopausia. Y como vamos a ver más adelante en la clase, se produce debido a la deprivación de estrógenos. Se estima que las mujeres en los 5 a 10 años posteriores a la menopausia tienen la mayor pérdida ósea, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de este proceso? La fragilidad ósea y las fracturas, que como ya vimos aumentan la morbimortalidad. ¿Cuáles son las fracturas más comunes en la osteoporosis? La fractura de Colles o distal de radio, las fracturas vertebrales y las fracturas de fémur proximal. En agudo, las fracturas vertebrales producen dolor intenso, de comienzo brusco, que mejora con el reposo y va cediendo muy progresivamente con el paso del tiempo. En fase crónica, estas fracturas o bien quedan asintomáticas o puede ser que el paciente presente un dolor difuso a nivel de la columna. ¿Cuáles son los signos indirectos que deben hacernos sospechar una fractura vertebral? Bueno, el más importante es la disminución de la talla, ¿sí? Si un adulto mayor disminuyó su talla en 4 centímetros o en más de 2 centímetros en el último año, debe hacernos sospechar. Y después se pueden producir también como signos indirectos algunas desalineaciones de columna, como una cifosis dorsal, ¿sí? Esta postura encogida, la rectificación de la lordosis lumbar, es decir, que se pierden las curvaturas normales de la columna, puede haber una prominencia del abdomen, un acortamiento del tronco, una escoliosis o una desviación lateral, ¿sí? Con mayor cercanía entre las costillas y las espinas ilíacas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, las radiografías son el método diagnóstico más útil para detectar fracturas en el contexto de osteoporosis. La densitometría es otro estudio que lo que hace es medir la cantidad de hueso, por decirlo de alguna manera, y lo que nos permite es valorar el riesgo de fractura de un paciente antes de que esto ocurra. ¿Cuál es el abordaje terapéutico en esta patología? Bueno, el objetivo va a ser evitar las fracturas. Entonces, debemos evitar las caídas. La prevención de las caídas es muy importante. Y el ejercicio físico produce un aumento de la densidad mineral ósea, también mejora la musculatura, así que está recomendado. Debe ser un ejercicio aeróbico y el ideal sería caminar. Además, estos pacientes suelen ser suplementados con calcio y con vitamina D, y el tratamiento farmacológico de elección son los bifosfonatos, que es un grupo que, si bien tiene un mecanismo de acción complejo, lo que hace en definitiva es inhibir la actividad de los osteoclastos.
Hasta aquí hemos visto los cambios fisiopatológicos a nivel esquelético. A partir de ahora vamos a ver algunos cambios fisiopatológicos a nivel del sistema genitourinario. Iniciando con la menopausia se define como el cese permanente de la menstruación que resulta de la pérdida de la función folicular ovárica. No es un cambio brusco, de hecho con el término perimenopausia se describe todo el periodo que implica desde que se inician los cambios endocrinos y clínicos típicos de la menopausia hasta el año después de amenorrea. ¿Cuál es la edad media de la menopausia? En mujeres de raza blanca son los 51 años, ¿sí? Esto varía según los países y está determinado por factores genéticos. ¿Cuáles son los cambios hormonales característicos? Se reduce el nivel plasmático de estradiol en un 90%. Y de acuerdo a la regulación del eje, aumentan los niveles de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante. La secreción de progesterona también prácticamente desaparece. ¿Qué repercusiones traen estos cambios hormonales a nivel físico? Bueno, son característicos la presencia de síntomas vasomotores, referidos por las mujeres como sofocos, síntomas depresivos, trastornos genitourinarios, que ya los vamos a ver en otra clase, disminución de la libido, y no olviden, en relación a lo que venimos viendo, la pérdida de masa ósea y también aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y de enfermedades cardiovasculares. Ahora pasamos a los hombres, la andropausia. Las modificaciones de la función gonadal en el hombre son más variables que en la mujer, pero de todos modos está demostrado que a partir de la tercera década de la vida, las concentraciones séricas de testosterona comienzan a disminuir progresivamente. ¿Esto a qué se debe? A que se altera la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina, a que disminuye la respuesta de las células de Leydig al luteinizante y que a la vez aumenta el feedback negativo de la testosterona sobre la secreción de luteinizante. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? La espermatogénesis comienza a declinar progresivamente, pero recién a partir de los 70 años. Se producen cambios en la distribución corporal, disminuye la masa muscular y la masa ósea y aumenta la grasa corporal total, y también se producen cambios a nivel cognitivo y a nivel sexual. Vamos a desarrollar ahora la hiperplasia prostática benigna, que se define como una proliferación benigna de tejido epitelial y o estroma de la próstata mediada por andrógenos. Ese crecimiento ocurre fundamentalmente en la zona transicional periuretral y es muy frecuente a medida que aumenta la edad. En la década de los 40 está estudiado que la prevalencia es de un 8%. En la década de los 50 de un 50% y en la década de los 90 de un 88%. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se dividen en dos tipos. Síntomas obstructivos del tracto urinario inferior
y síntomas irritativos del tracto urinario inferior. Los síntomas obstructivos son la dificultad para iniciar la micción, la disminución de la fuerza del chorro, la micción intermitente o prolongada en el tiempo, el goteo postmiccional, el tenesmo vesical y la incontinencia por rebosamiento, que ya la van a ver en otra clase. ¿Cuáles son los síntomas irritativos? La urgencia miccional, la nicturia, la poliaquiuria y el dolor suprapúbico. Ante estos síntomas es importante hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial con otras patologías. La evaluación de estos pacientes consiste en la anamnesis, el examen físico con tacto rectal, un sedimento urinario, se solicita el PSA o antígeno prostático específico y como complemento puede solicitarse una ecografía abdominal. Esta patología solo va a requerir tratamiento si tiene un impacto importante en la calidad de vida del paciente. Se utilizan una serie de fármacos para el tratamiento sintomático, es decir, para tratar estos síntomas del tracto urinario inferior, y en algunos casos puede llegar a requerir una intervención quirúrgica si no hay respuesta a este tratamiento médico farmacológico. Para terminar la clase vamos a hablar de actividad física y envejecimiento. La OMS recomienda que todos los adultos mayores realicen ejercicio físico adaptado a sus capacidades físicas. Los beneficios generales son, por un lado, aumentar la expectativa de vida, aumentar la calidad de vida, evita el desarrollo de enfermedades, mejora el control de enfermedades ya presentes. El adulto mayor, de acuerdo a su historial de ejercicio, tendrá que iniciar con estímulos más acotados, más lentos e ir progresando, y con un plan también de acuerdo a sus gustos y preferencias para que logre sostenerlo en el tiempo. Es mejor cualquier mínimo grado de actividad física antes de que no hacerla en absoluto. Los beneficios se han clasificado para describirlos en fisiopatológicos, y en ese sentido los ejercicios aeróbicos, como caminar o andar en bicicleta, tienen su impacto fundamental a nivel cardiovascular, esto es en el control de la tensión arterial, en el control de la frecuencia cardíaca, en reducir los factores de riesgo aterogénicos, y a nivel metabólico, lo mismo, con el control de los factores de riesgo aterogénicos como colesterol LDL, el control de los triglicéridos, aumento de colesterol HDL, control de la glucemia, y los ejercicios de fuerza impactan fundamentalmente sobre la composición corporal y el músculo. Reducen la grasa corporal total, aumentan la cantidad y la calidad muscular, detienen la progresión de la pérdida de masa ósea. Luego hay beneficios a nivel psicológico, que también están comprobados, mejora los cuadros de depresión, de ansiedad, mejora incluso las funciones ejecutivas, evita la progresión del deterioro cognitivo. Y a nivel social, sobre todo las actividades físicas que se desarrollan de forma grupal, fortalecen las redes sociales,
y disminuyen a nivel social los estereotipos acerca de los adultos mayores, de los cuales ya hemos hablado. Hemos finalizado la clase, muchas gracias por su atención.